Muy buenos días muchachos de grado séptimo, entonces este video es respondiente a la clase del día de hoy de Zoom. Lo hago de esta forma porque mi celular no me permite como tal grabar la clase, entonces de todos modos la explicación que les brindo a ellos también la brindo por este medio, entonces para que lo tengan en cuenta. Es muy sencilla muchachos, entonces hoy como tal corresponde eh, nuestra clase a las guerras santas. Entonces nosotros hicimos un recuento de todo el proceso que tuvimos que ver con la Santa Inquisición. Entonces mencionábamos que la Santa Inquisición como tal fue un proceso que se dio eh, como tal en la época de la Edad Media de parte de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia toma esa posición y por qué crea toda una persecución en contra de las personas, que las dos palabritas claves son brujería y herejía? Entonces, teniendo en cuenta que la brujería como tal es un fenómeno de parte de ellos visto como la manipulación de algunos elementos que no son reconocidos como tal por la fe católica, como por ejemplo la medicina tradicional, el uso de elementos naturales para el desarrollo de alguna cura de alguna enfermedad, ya sea un dolor de estómago, un dolor de cabeza, que se puede curar con estos elementos. En esta época era totalmente mal visto. ¿Por qué? Porque se supone que son los designios de Dios los que como tal permiten el desarrollo de la vida. Entonces ellos decían que interrumpían esto y que esto era una brujería y que estaban en contra de los designios de Dios. Lo otro era la herejía, el hecho de contradecir las ideas que imponían o se involucraban de pronto en la época. Entonces el hecho de que usted pensara diferente o que tuviera una opinión diferente al Dios, lógicamente creaba cierto problema y cierto conflicto. ¿Por qué? Porque usted no era un creyente y lógicamente la iglesia infundió un miedo y un terror por medio de castigos físicos, como ya lo vimos, el hecho, por ejemplo, de instalarle un tenedor a una persona acá y que se comenzara a lastimar físicamente, el hecho de amarrarlos a una rueda para triturarle todos sus huesos, inclusive llevarlos hasta la muerte. En muchos castigos era la muerte, entonces era una muerte y como tal era un juicio que era aprobado por la iglesia para ir en contra de estas personas y en contra de las voluntades de estas personas. Entonces hicimos como la claridad en eso. Lo otro fue comenzar a analizar el nuevo tema que estamos abarcando el día de hoy, que es la Santa Inquisición. Entonces tomamos apuntes de lo siguiente. Listo, la Guerra Santa como tal tiene motivos religiosos que van en contra de los enemigos de la fe. Punto seguido. Como tal, en sus recursos extremos, utilizando la violencia como un elemento que justifica como tal la religión o el fundamento de la fe. Entonces simplemente tomar apuntes de este parrafito, no avanzamos mucho porque hicimos como tal el análisis y la comparación. Básicamente, ¿qué les explicaba a ellos? Entonces, que las guerras santas como tal, una guerra santa es una guerra que cuenta con ejércitos. Entonces generalmente estos ejércitos eran personas que contaban con armaduras y con elementos que van para la guerra y están preparados para la guerra. Entonces, teniendo en cuenta como tal estos fundamentos, es importante infundir ese tipo de cosas y de elementos que se desarrollan para la guerra. Entonces ellos lo que hacían era librar una guerra en contra de las religiones. Hay que entender que en la religión, en el mundo hay millones de religiones. Entonces la principal o el principal idea de ellos era conquistar esos territorios santos para ellos, y tomar como tal, infundir un miedo para que nadie se vaya o se aleje de esta religión. Y lógicamente les explicaba que el acercamiento más cercano a nosotros de la Guerra Santa es como tal el catolicismo y el cristianismo en contra del islamismo, que también tiene ciertas contradicciones y tiene cierta cercanía geográfica, y por eso es que se produce como tal este conflicto. Eso fue la clase de hoy. Les hago este breve resumen para que ustedes lo puedan tener. Mil gracias y chao, chao.